para sacar puntos negros, en 15 minutos se sacan los puntos negros. Al revés, estamos hablando de un día quizás o más. Entonces, esto hace con todo esto que el proceso sea más competitivo en el mercado, sea que ahorremos plata, ahorremos tiempo en el proceso de inyección, además que esto significa también que es más competitivo el agente de purga, porque hace que se ahorre mucho tiempo, mucha plata en el proceso. Cuando hablamos un poco más en la teoría de los agentes de purga, básicamente tenemos algunas soluciones que son más nuevas y tenemos unas soluciones antiguas. Casi todos los inyectadores o los sopladores tuvieron contacto en algún momento con agentes de purga, principalmente los abrasivos. Son básicamente los tipos toman, esto voy a limpiar PP, yo tomo el PP, me agrego alguna cosa abrasiva dentro, yo lo paso en la máquina y sigo pasando hasta que por la abrasión, como si fuera una ligia, se va a sacar toda la suciedad. Ahí, por esto, normalmente los tiempos eran largos, limpiar la cámara en caliente con estos tipos de agentes de purga, porque atacaban toda la superficie de la cámara caliente y generaban algunos gases, tenía unos humos atrás de la máquina, cosas de ese tipo. Hoy, básicamente, lo que estamos hablando son las nuevas, que estamos acá, entre los químicos y los híbridos. Los dos tienen una reacción química adentro de la cámara de inyección. Con esto se logra una limpieza mucho más efectiva, con mucho menos tiempo de proceso, con una efectividad muy grande para los puntos negros, para el cambio de color. ¿Sí? Además que no trabajamos de una manera que no es necesario que haga cambios en el proceso. O sea, vamos a limpiar la máquina sin que parezca que tenga que cambiar temperatura, tiempo, algunas cosas de estas así, en la máquina toda. Entonces, básicamente hoy lo que vamos a hablar son los químicos y los híbridos, que estamos acá en estos dos. Para que tengan una idea, cuando hablamos de un agente de purga mecánico, aquello que hablé que era con una ligia, ¿sí? Yo necesito un vaso quizás para limpiar, ¿sí? Un agente de purga químico, medio vaso es lo suficiente. Si hablamos en usar resina virgen para limpiar en ninguno de los dos, son varios de estos vasos que van a ser necesarios. Entonces, la gran diferencia está acá, la cantidad. La cantidad es muy pequeña, es una de las grandes diferencias que tenemos en el proceso de limpieza con agentes de purga Ultra Purge, que es la marca del trade name de Chemtrend, que son los agentes de purga químicos. Básicamente, lo que hablamos de cuando usamos un agente de purga químico, que hay un cambio de concepto. O sea, ¿qué se pasa hoy? Hoy tenemos un nivel de calidad especificado en la empresa, donde, por ejemplo, este es el nivel aceptable de puntos negros, este es el nivel aceptable de suciedad, de cambio de color, que sea. Es el nivel de calidad. ¿Qué se pasa? Empezamos a producción, y en su momento empezamos a tener, por ejemplo, puntos negros. Lo limpiamos. Ahí bajamos, estamos abajo, estamos dentro de la calidad que se buscaba. Ahí, en su momento, empieza a volver los puntos negros. Limpiamos. Y así se va todo el tiempo. Este es el normal. Cuando empezamos a usar agentes de purga en los cambios de color, o sea, como parte del proceso y de una manera más de protección, una manera más efectiva de limpieza, no una manera para solucionar los problemas. Entonces, una forma más preventiva de protección. ¿Qué se pasa? Es que cuando limpiamos de esta manera, acá estamos con un cambio de color, lo limpiamos. Al mismo tiempo que estamos limpiando la máquina por el color, estamos eliminando toda la suciedad que iba a causar los problemas de calidad. Entonces, toda vez nos mantenemos acá abajo del límite de problemas. O sea, estamos siempre dentro de que lo podemos hablar bueno. Que nos vamos a producir piezas ruines, malas, para después volver a producir buenas. Acá siempre estamos con piezas buenas. Entonces hay un cambio de concepto cuando se usa
empezó a usar los agentes de purga. Además que la misma cosa, empieza a tener problemas, vuelve, así se va. ¿Sí? Cuando lo limpiamos, solamente cuando tenemos los problemas, si al revés de cambio de color, tengo el problema, voy a limpiar, seguramente que voy a bajar a limpiar. ¿Sí? Pero es mucho más difícil limpiar la máquina cuando tenemos problemas que hacer la prevención para que no se ensucie. Entonces, ¿qué se pasa? Para limpiar se dice que es mucho más difícil y se demora más, se tarda más, tiene un scrap mayor. Mira la cantidad de piezas que tenemos en la limpieza. Entonces, es importante mantener que este cambio de concepto significa que no solamente la solución de problemas, sino usar con el cambio de color muchas veces para hacer una manutención preventiva, para evitar que se tenga el problema de calidad después. Pero ¿cómo actúan? ¿Cómo es la acción? ¿Cómo trabajan los agentes de purga químicos? Básicamente, cuando hablamos de la línea de químicos, tenemos algunos componentes ahí adentro. Uno de los componentes es uno de los componentes que va a solubilizar, que va a hacer una rotura de los enlaces del pigmento y de la resina. O sea, va a romper esta ligación que existe ahí, va a cambiar esto. ¿Sí? Además, va a cambiar un poco la viscosidad del polímero. Vamos a mostrar después cuán importante es el cambio de la viscosidad. ¿Sí? Pero va a cambiar, aumentar, y va a aumentar un poco la velocidad del flujo. Además de esto, la línea química tiene un agente expansivo, tiene un agente de expansión adentro de él que va a hacer una expansión. Con estos componentes que tenemos en el producto, cuando lo metemos ahí adentro de la cámara de inyección para la limpieza, la parte química, vemos así, va a reaccionar por la temperatura y va a generar, no es la realidad, mas para que tenga así un concepto de cómo van a agir más o menos, van a liberar algunas cosas que esto va a ablandar la incrustación que está ahí adentro. Va a ablandar incluso lo que está carbonizado en los puntos negros, por ejemplo, perdón, en los puntos muertos del tornillo, que se iban a transformar después en puntos negros. Entonces, esto se va a quedar ablandado. Como tiene un agente de expansión ahí adentro, además de ablandar, este agente de expansión va a hacer una expansión y va a agarrar la suciedad que está blanda. Cuando lo sacamos, va a salir junto con el agente de purga esta suciedad, esta parte carbonizada, o el color, o las resinas que estaban ahí adentro. Entonces, esto es básicamente cómo trabaja. Por el calentamiento va a ablandar la suciedad y por la expansión lo va a sacar. ¿Sí? Y es importante, hablé que va a trabajar con temperatura, pero no vamos a cambiar la temperatura de la máquina. Entonces, el tema es que la intención es, porque no hace sentido decir, vamos a limpiar la máquina en 15 minutos, pero me calentas la máquina a 800 grados. Sí, después tardo 5 días para volver a la temperatura. Ahí no hay ganancia ninguna. Entonces, la idea cuál es mantener la misma condición de proceso, solamente limpiar de una forma química y volver a producir. Quando eu falava que da viscosidade, o efeito da viscosidade é outro ponto. Quando temos polímero com alta viscosidade, para limpiar, por exemplo, o que se passa? Por la viscosidade, que é alta, se movimenta muito no centro da cámara. Esto acá em rojo, laranja, não sei o color que se aparece aí na pantalla de vocês. Acá para mim é rojo. Acá dentro de la cámara, sí, el compuesto anda con esta forma. Entonces, acá en el medio hay una movimentación muy buena, pero en la pared el roceo es muy pequeño. Se movimenta mucho en el medio y poco acá en la pared. ¿Qué se pasa cuando sacamos en el pico de la máquina, la salida del espagueti, no sé cómo lo llaman ahí en la Argentina? La pared está, por el roceo que es pequeño, sigue contaminado con el color, pero limpia bien en el medio. El medio está limpio, pero afuera no. Al revés, cuando usamos una línea ultra purge que cambia la viscosidad de la resina, ¿sí? Se hace un movimiento mucho más así, con este formato.
¿sí? Entonces, ¿qué se pasa? El roceo es mucho mayor acá. Entonces se limpia como si fuera un corcho pasando. Entonces es algo así que va sacando como si fuera un corcho andando adentro de la cámara de eyección y va limpiando mucho más. Entonces es mucho más efectivo. Y el agente de purga químico, Ultra Purge, hace este cambio en la viscosidad. Y esto ayuda mucho en la limpieza. Entonces, es otro efecto que tenemos fuerte con los agentes de purga, cuando lo usamos, agentes de purga. Básicamente, cómo funciona el producto es esto. Tengo un cambio del negro para el verde, por ejemplo. Estoy lleno de negro adentro del tornillo. Lo voy a enchenar, yo voy a hacer todo el proceso de limpieza con el Ultra Purge, saco todo el negro, meto el verde, que es el color siguiente, y sigo trabajando. Entonces, la cantidad es pequeña, la efectividad es muy mayor que el otro. Básicamente, lo que se pasa, otra animación es esta. Tengo el Ultra Purge en la cámara, o sea, el proceso. Voy a sacar, estoy con el azul y voy a cambiar al gris. Saco el azul del embudo, meto una cantidad predefinida de Ultra Purge, lleno la cámara, voy a esperar un tiempo, meto en el embudo el color nuevo, o sea, es un cambio de color, y voy a seguir trabajando. Básicamente lo que va a pasar, cuando meto el Ultra Purge ahí adentro de la cámara, el Ultra Purge pasa por un proceso de expansión. Se va a expandir ahí adentro. Cuando lo saco, como si fuera un corcho, va a empujar toda la resina antigua para afuera y voy a quedar con la cámara limpia para el color siguiente que voy a usar. Entonces, hablando del proceso, básicamente lo que vamos a hacer, vamos a movimentar el tornillo en el máximo posible para limpiar todo el tornillo, que limpia la parte de atrás también del tornillo, ¿sí? Entonces, lo afastamos un poco del molde, ¿sí? Metemos el agente de purga acá dentro del embudo, vamos con la máquina llena, siempre con la máquina llena, esto es importante, porque como el agente de purga tiene una expansión, es necesario que tenga alguna cosa aquí que haga una contrapresión. Sí, senão se vai expandir, pero vai se expandir libre. Aí não vai llenar la cámara como queremos nosotros para sacar la suciedad. Entonces, como la resina que estamos cambiando del negro para el verde, como era el ejemplo que mostramos antes, entonces sacamos el negro, llenamos acá, ¿sí? Cuando empieza a salir el producto acá, es que vamos a dar una paradita. Entonces, llenamos el tornillo con cuál cantidad. Bien, la cantidad es la capacidad de la cámara. La capacidad de la cámara puede ser definida por el diámetro del tornillo o entonces por la fuerza de cierre del inyector. Entonces, por ejemplo, si tenemos una máquina con 60 milímetros de tornillo, seguramente, para este caso, para estos productos acá, es un caso específico. Cada producto tenemos una tabla para esto, ¿sí? Pero para esto se va a usar 1,5 kg, para un tornillo de 60, para hacer la limpieza. Si tenemos un tornillo de 80, se va a usar 4 kilos, más o menos. Ahí ya tenemos una definición de la cantidad, quizás no óptima, pero muy cerca del óptimo para hacer la limpieza del tornillo. Entonces hay una definición de la cantidad. Llenamos el tornillo, ¿sí? Cargamos el agente de purga adentro de la cámara. Generalmente se aumenta un poco la contrapresión, porque cuando el producto, después del paso siguiente es parar unos minutos. Cuando se para unos minutos, por el tema de la expansión, va a empezar a salir producto pelo el bico. Entonces, realmente se aumenta un poco la contrapresión de 20 a 30 psi solamente para que se mantenga con más presión adentro de la cámara. Y acá en el pico es normal, algunas veces, aumentar la temperatura en unos 50 grados. Pero después, para volver el proceso, no es necesario esperar que se enfríe, porque puede pasar la resina y no va a tener problema. Entonces, se aumenta un poco la temperatura solamente por una cuestión que acá es el punto más difícil. La temperatura va a ayudar mucho en la limpieza.
se espera unos 5 minutos, por lo menos 3, 5 minutos, que es el tiempo de la acción química expandiendo ahí adentro bajo presión. Entonces está como si fuera un aire adentro de una cámara de aire. Está comprimida ahí adentro para después salir. Y el paso siguiente, entonces ahí sí, es meter en el embudo el color nuevo y sacar el agente de purga de aquí adentro con este color nuevo. Hasta que empieza ahí, hacemos unas 4 o 5 inyecciones para sacar el residuo, que siempre va a quedar algún residuo acá dentro del agente de purga, alguna contaminación, lo sacamos y empezamos a trabajar. Entonces, con muy pocos ciclos se puede volver a la producción, se logra volver a la producción con piezas buenas. ¿Sí? Y una de las ventajas que tenemos con los agentes de purga, antes voy a hablar solamente, estos son fotos de una purga, entonces acá cambiamos del azul al blanco. Entonces, cuando sacamos del embudo el color azul y metemos el agente de purga, empezamos a pasar un poco del agente de purga. Acá abajo se puede ver el diámetro del espagueti, que es el mismo de esto, o sea, seguía, empezamos con la resina que estábamos a usar, empieza a salir un azul, un azulito más clarito, que ya está expandiendo, que es el agente de purga, hasta que salga el blanco, que este es el color del agente de purga. Llegó en este momento, paramos los 3 a 5 minutos, esperamos y ahí lo purgamos. Y después de esto sería poner el otro color y empezar a trabajar. Entonces, estos serían los pasos, más o menos, de los residuos que van a salir de la máquina. Como hablamos, una de las ventajas que hay con la agente de purga químico es que se puede limpiar la cámara en caliente. Acá está el molde abierto y arriba el molde cerrado. ¿Por qué? Porque se puede hacer tanto el molde abierto como el molde cerrado. La inyección del agente de purga para limpiar la cámara caliente. ¿Sí? El tema es que si las piezas son muy difíciles, el dibujo es muy difícil o son muy difíciles de sacar de la cavidad, muchas veces, en la mayoría de las veces, es mejor hacer la inyección con el molde abierto, porque si no se va a romper ahí adentro y para sacarla es muy difícil. Entonces, si la pieza es muy difícil, o tiramos un montón de moldante para sacar las piezas, o hacemos con el molde abierto algunos tiros, algunas inyecciones para limpiar. Si la pieza es fácil de sacar, se puede hacer con el molde cerrado, inyecciones de piezas. Entonces puede hacer 5 o 6 inyecciones de piezas para limpiar la cámara caliente. Y acá en la cámara caliente, si trabajamos con manifolds, algunas veces también se calienta un poco solamente el manifold, no todo el molde, solamente la región del manifold para ayudar un poco en la limpieza. Entonces tenemos algunos tricks, algunas cosas por hacer algunas veces para mejorar la limpieza. Entonces se puede limpiar la cámara caliente con el producto, ¿sí? Y ahí hay solamente una definición del diámetro del gate, porque como hay una expansión, si el gate es muy pequeño, el diámetro, tenemos productos para esto también. ¿Sí? Quien hace, por ejemplo, una tapa de Coca-Cola, una tapa de Pepsi, ¿sí? El gate es muy pequeñito, el diámetro es muy pequeño. Ahí tenemos productos específicos para limpiar estos tipos de gate, estos tipos de cámara caliente. Entonces, vamos a trabajar un poco con los productos, siempre adaptando el producto al proceso, para que no se tenga que cambiar el proceso y tardar después para volver. Entonces, esta es la intención, esta es la idea que tenemos nosotros cuando hablamos de la agente de purga. Esta es una secuencia de una limpieza de etapas, donde salimos del rojo para el blanco. En 8 tiros, 8 ciclos, se logró limpiar la cámara en caliente. Estos son los ejemplos de una foto de una prueba que hicimos nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se podría usar, por qué usar Ultra Purge? ¿Por qué usar un agente de purga? Primero, olvidemos de todo lo que es el pasado de los compuestos de purga mecánicos. Esto nada que ver con lo que estamos hablando hoy. Hoy estamos hablando de agentes de purga químicos, que es otro concepto, es otra forma de trabajar, es otra manera de trabajar, es otro principio de limpieza. Básicamente, porque no es abrasivo. El agente de purga químico no es abrasivo, no va a dañar
el cromo duro que está en el tornillo o en la cámara, o sea, la camisa de la cámara, entonces no va a atacar esto. Y él ayuda mucho para empezar el proceso, ¿sí? Porque es muy fácil. Incluso, por ejemplo, si usted va a parar la planta en el fin de semana y tenés, por ejemplo, PS, que es una cosa, una resina, que se separa después cuando volvés, se llena de puntos negros. ¿Qué se puede hacer? Es en el sábado, llenas con la agente de purga, desenchufas la máquina, te vas. En el lunes por la mañana, cuando volvés a trabajar, enchufas la máquina, se calentó, metes el PS atrás de la agente de purga, sacas de la agente de purga y sigues trabajando. Entonces, muchísimo más fácil para empezar el proceso. Cuanto a los puntos negros, ahí sí es una ganancia muy grande. Cuando tenemos puntos negros, en su momento tenemos que desensamblar el tornillo con un cepillo, lo limpiar, volver a ensamblar, calentar, estamos hablando en un día quizás. Y acá sacamos los puntos negros. Si tenemos que hacer 2 limpiezas porque está muy sucio todo el sistema, quizás en media hora, 30 minutos, estamos listos para volver a trabajar. Entonces, ahorramos muchísimo tiempo, muchísima plata. Y el ahorro también está muy grande. Acá yo no voy a hablar en la cantidad de resina utilizada. Sí, voy a hablar mucho más en otros 2 puntos de ganancia. Uno es la reducción de scrap. La reducción de scrap llega a la orden de los 50, los 80% de reducción. ¿Por qué? Porque si limpiamos con la resina virgen, se tarda. Hay que hacer muchísimas inyecciones hasta que tenga una pieza sin manchas, sin contaminación. Al revés, con un agente de purga, en pocos tiros ya estamos con la máquina limpia, con piezas buenas. Entonces, el scrap es mucho más bajo. Además de esto, la parada de máquina, ahí se gana mucha plata. ¿Sí? Ahí se gana muchísima plata. La reducción es de cerca de los 60 hasta los 80% de plata, de costo de la máquina parada. ¿Sí? Porque máquina parada siempre tiene el costo. Vamos a mostrar después incluso en un estudio que tenemos en el seguimiento de costo-beneficio, la parada de máquina. Entonces, esto es otra ganancia muy grande, es una ventaja muy grande de los agentes de purga. Yo hablaba que no queremos cambiar tanto el proceso. Entonces, por esto tenemos los agentes de purga definidos, vamos a hablar así, por algunos grupos, algunas aplicaciones. ¿Sí? Por ejemplo, lo que es poliolefinas. Poliolefinas, además de esto, antes de otro comentario, es que acá tenemos muchos grades, tenemos otros muchos más. Acá es una parte muy pequeña de los grades que tenemos nosotros, de agentes de purga para poliolefinas. Pero no vamos a llegar en la Argentina con todo el paquete. Entonces, en Argentina hoy tenemos básicamente el 51-50, que casi es un general, uso general, pero bajo la demanda, bajo la necesidad, se puede trabajar con los otros. Entonces, toda la línea se podría usar. ¿Sí? Hoy en la Argentina quizás no tenemos todo, es una cuestión de mercado, de oportunidad, pero si caso sea necesario, la vamos a tener. Hoy básicamente en la Argentina trabajamos con el 51-50 y con otros 2 más, que son para lo que es poliolefinas. Cuando nos vamos a los plásticos de ingeniería o entonces a un PS, ya empieza que por una cuestión química, el PS, el estireno, no se mezcla con lo que es las poliolefinas. Se hace 2 camadas muchas veces. Entonces, tenemos que cambiar. Somos obligados a cambiar para otro agente de purga. Esto es el primer punto. El segundo punto es por una cuestión de efectividad. Entonces, trabajamos con otros para lo que es el poliestireno, por ejemplo, que es el 51-60. Entonces, acá siempre pensamos lo que tenemos en la máquina. Si en la máquina tenemos propileno, y vamos a cambiar a poliestireno, vamos a usar un grade. Pero si yo estoy con poliestireno y voy a cambiar a polipropileno, yo voy a usar el otro grade, para que se mezcle, para que se limpie, para que tenga una efectividad. Incluso esa efectividad se percibe muchas veces cuando vamos a hacer una primera limpieza. Muchas empresas tienen una inyectora que trabaja con PS y con PP al mismo tiempo. Al mismo tiempo que digo, es uno, después otro, por supuesto, pero lo va cambiando. Cuando se hace un cambio de PS para PP, por ejemplo, el PP que estoy a inyectar ahora no va a limpiar el PS que está en los puntos muertos de la máquina.
esto se va a quedar. Cuando voy a cambiar otra vez, siempre va a se quedar acá. Entonces es común muchas veces que vamos a hacer la limpieza y el cliente habla, no, tengo una máquina que hace estos cambios todo el tiempo. ¿Qué tenés ahora? Ahora tengo el polipropileno. Vamos con la agencia de purga para el polipropileno. ¿Sí? Limpiamos el polipropileno que teníamos. Pero después pasamos el de poliestireno, empieza a salir otro color. Estamos con el azul en la máquina y empieza a salir amarillo o rojo, que era lo que estaba en el punto negro del tornillo, a donde no se tocaba antes con la limpieza convencional. Pero ahora se cambia, se limpia todo esto. Entonces, es importante siempre pensar lo que tenemos en la máquina y lo que queremos limpiar. ¿Sí? Y tenemos algunos otros agentes de purga también, que son para algunas cosas más, no diría especiales, pero algunas cosas, polímeros transparentes. Si yo estoy trabajando con PC, además de la temperatura, todo más, tenemos otro grade para PC. Si yo estoy cambiando de PC para PMMA, tengo un otro grade para PMMA. ¿Sí? Estoy trabajando con una polisulfona. Polisulfona, la temperatura es muy alta del proceso. Seguramente se pasa un convencional, que sea químico, pero de polipropileno, se va a quemar. Entonces hay que tener un especial para la temperatura más alta. Entonces tenemos básicamente, en función de la aplicación, nos vamos a indicar cuál es el más seguro, cuál es el más eficiente para el proceso. Acá es una tabla, estoy llegando al final ahora, hace falta de pocas presentaciones para terminar, y una de ellas que pienso que sea muy importante, que va a justificar el uso del agente de purga, ¿sí? Es el estudio de costo-beneficio. Acá voy a mostrar para ustedes en un cliente que hicimos el estudio de un cambio del ADP-P, ¿sí? Es un polietileno de alta densidad. Cambiamos del color rojo para el color blanco. ¿Sí? Son aquellas tapas que hablamos ahí, que mostramos las fotos. ¿Sí? Básicamente, tenemos un costo de material, que es la resina. Acá vamos a comparar la limpieza con resina virgen y la limpieza utilizando el agente de purga. ¿Sí? Entonces, la resina virgen, usamos una cantidad de 45 kilos para limpiar, ¿sí? Con un costo de 30 centavos de dólar. El Ultra Purge, para ahorrar la cantidad de Ultra Purge, ¿qué se hizo? Primero, se sacó el color antiguo con 2 kilos solamente de resina virgen para empezar. Entonces sacamos antes para después meter la agente de purga. Si no, íbamos a gastar mucho más agente de purga, que aquí ahorramos alguna plata. ¿Sí? Entonces, usamos 3,2 kilos de agente de purga, el precio, el promedio de 6. Tenemos un costo de resina, de material, mucho más alto usando el Ultra Purge que la resina, este costo más alto. Si analizamos el proceso todo después, es que vamos a ganar. El costo-beneficio está exactamente en estos puntos. Por ejemplo, el tiempo de limpieza. Para limpiar con resina virgen, esta máquina que hicimos la prueba, el cliente usaba 3 horas. Eran necesarias 3 horas para limpiar la máquina. Al revés, con el Ultra Purge usamos 30 minutos, media hora. El costo hora máquina de esta máquina eran $150 por hora. Acá, ¿qué es costo de mano de obra y los costos todos involucrados en la máquina? Así, aunque lo digamos, yo voy a hacer la limpieza con resina virgen en el final de semana. Ok, final de semana la máquina está parada, sí, no van a perder quizás producción porque está parada, pero seguís teniendo los costos de hora máquina, porque la energía, sea en domingo, sea en el lunes, es la misma para mantener la máquina. O sea, el costo hora máquina, cualquier que sea el día, es el mismo. Entonces, si calculamos la hora máquina parada, el costo de energía, si llegamos a un valor con 3 horas contra 0,5, muy diferente. Esta es la suma acá del costo total, del material más el hora máquina.
O sea, tenemos una diferencia de $368 por limpieza. Se multiplica 80% más o menos de reducción, de los 95 para los 436. O sea, 80% perdón, de reducción del costo de la limpieza de la máquina. $368. $368 multiplicás pelo número de máquinas que tenés. Multiplicás por 30 días, vamos a hacer mensual, imaginás cuánto es el ahorro que vamos a tener mensual de plata, solo con la limpieza. Y acá yo no agregué los costos de la no producción, porque si yo tengo 3 horas acá para limpiar la máquina, en 3 horas yo podría producir muchas piezas. Ok, 2,5, porque acá la diferencia son 2,5 horas. En 2,5 horas, ¿cuántas piezas yo podría hacer? ¿Cuántas piezas yo podría estar a vender ahora en el mercado y no estoy vendiendo porque estoy limpiando la máquina? Esto no está calculado acá, porque es un costo dependiendo de la pieza que estoy haciendo. Entonces, no teníamos cómo llegar a este número en este momento. Pero este ahorro es verdadero. El 80% es un número promedio de ahorro cuando se usa un agente de purga químico para la limpieza de la máquina. Para que tengamos una idea de una forma más, una forma de bloques del costo, se habla que, mire, cuando estoy a usar un agente de purga, acá están los cuadrados, los bloques, entonces se puede contar por volumen de bloques, pero en el Ultra Purge yo tengo 3 bloques. Cuando uso la resina virgen, yo tengo mucho más tiempo de máquina parada, mucho más tiempo de cantidad de material usado en la limpieza, mucho más costo de la máquina parada de los costos de limpieza de la máquina. O sea, por lo menos los 80%. Si yo hablo que estoy comparando con un agente de purga mecánico, además del efecto abrasivo, que no vamos a tener, que es algo que no se puede medir, pero sabemos que no vamos a tener, sí, estamos hablando de un ahorro de la orden de los 60%. O sea, tenemos 40% de los costos comparado con un agente de purga mecánico. Entonces, básicamente, acá por estos gráficos se puede imaginar la cantidad que se puede ahorrar de plata con el uso de los agentes de purga, además de la efectividad, además de las ventajas de no atacar el tornillo, además de la efectividad por los puntos negros, además de limpiar los puntos muertos del tornillo de la cámara por la expansión que va a limpiar. O sea, son todas ventajas que vamos a tener con el uso de los agentes de purga químicos. Bien, señores, básicamente era esto que yo tenía para presentar a ustedes. Hablé de una forma un poco más rápida porque para no enchufar tanto y no usar tanto el tiempo. Y yo pienso que ahora, Florencia, si tenemos alguna pregunta, se podría contestar las preguntas. Bueno, mira, acá hay una que pregunta si ese material, o sea, el compuesto de purga, sirve para las cámaras de agua o no. Cámaras de agua. Cámaras de agua estamos hablando en los canales de enfriamiento de los moldes, quizás. Si estamos hablando de esto, no sirve para esto, no. Si es para el enfriamiento de los moldes, no. Ahí tenemos sí, una otra línea de productos que se usa se usa inyectoras de otras cosas también, no solamente de termoplásticos, que es para limpiar el enfriamiento de los moldes. Ahí tenemos otra línea más, pero la agente de purga no sirve. La agente de purga es para el termoplástico, para el proceso. Bien. Acá hay otra pregunta que dice, ¿hay productos que se pueden usar entre dos tipos muy distintos de resinas, como por ejemplo de PP a PS o de PE a ABS? ¿Se puede pasar el agente de purga por el hot runner? Esa es la pregunta. Sí, cuando estamos hablando, por ejemplo, estoy
Sim, lo compreendi, sim, graças. Sim. Essa é uma pergunta muito interessante. Essa é uma pergunta que muitos se fazem no mercado. Sim, ¿qué vamos a hacer? Vamos siempre pensar en la resina que estamos trabajando y para dónde vamos. Entonces, si yo estoy con el PP y me voy al ABS, yo voy a usar el agente de purga de PP, voy a sacar el PP que tenía en la máquina, meto el ABS para sacar el agente de purga y empiezo a trabajar con el ABS. Si vuelvo al revés, estoy con ABS y voy a ir a PP, voy a usar el agente de meto el PP atrás y empiezo a trabajar. Entonces, sí, tenemos productos específicos para hacer estos cambios. Entonces, es un cambio, siempre empezando la resina, es un agente de purga para PP y hay un agente de purga para el PS, para lo que es tirénico, podemos así. Entonces, sí. Bien, acá hay otra pregunta más y vamos a cortar acá por el tiempo. En inyectoras chicas de 200 toneladas o menos, ¿es conveniente usar estas purgas? ¿Se escuchó? Esa es la pregunta. Sí. Que sea pequeña. Aunque que sea pequeña la máquina, si tenemos un cambio de color, siempre la proporción es la misma, ¿sí? Que los valores es que se cambian. Entonces, tenemos siempre el 80%, 80% de ahorro con el uso de la agente de purga, sea grande o sea pequeña. El valor final, 60% de 1000 es distinto de 60% de 500. Entonces, por eso que se cambia el valor, pero el porcentaje es siempre el mismo. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, de algunas empresas que hacen la limpieza con máquinas chicas, hacen suelas en TPU, transparentes, de estas que se usan para las zapatillas de fútbol, por ejemplo. Esto se usa a limpiar, son máquinas chicas, máquinas de la capacidad de la cámara de inyección es 500 gramos, pero se cambia muy rápido el color, además de la resina que estamos ahí dentro, que es TPU, que es una resina más cara, un compuesto más caro. Entonces esto ayuda mucho, sí. Y contestando la pregunta anterior que me olvidé, un punto, la pregunta anterior sería también si se puede limpiar la cámara en caliente, como del ABS, del PP. Sí, se puede limpiar la cámara en caliente, cámara caliente del proceso con la agente de purga, pasando el agente de purga. Si la pieza no es tan complicada para el despegue, ¿qué se hace? Sacamos del embudo la resina que estamos, el color que estamos trabajando, metemos el agente de purga y seguimos trabajando. En el embudo terminó el agente de purga, metes el color nuevo y seguís inyectando. O sea, vas haciendo el proceso como si fuera proceso normal, inyectando por adentro de la cámara caliente también. Bueno, Al mismo acá, tiempo que estamos limpiando tornillo, cámara, seguimos limpiando lo que es la cámara caliente también. Entonces se logra así, limpiar los dos con la agente de purga. Marcos, acá tengo, no sé si tenés tiempo, hay unas preguntas más. Sí, ¿Tenés tiempo? Bueno. En las tablas con los distintos tipos de agente, en las tablas con los distintos tipos de agentes de purga en la columna, algunos decían vacío, empty, y otros lleno, full. ¿A qué se refiere en las diapositivas? Esa es la pregunta. Este es el proceso, porque yo hablé que algunos siempre hay que tener una contrapresión. Entonces la cámara, trabajamos con agentes de purga que no tiene tanta expansión, se puede trabajar con el vacío, que es la máquina de vacío. Estamos con el negro, sacamos todo el negro de dentro del tornillo, ahí sí, metemos el agente de purga y acaba vacío. Y ahí después lo cambiamos el color. Entonces esto es vacío. Vacío es la resina anterior para después meter el agente de purga. Y el full, todo el tiempo lleno, es meter uno después del otro, no dejar que se quede sin material dentro del tornillo. Esta es la diferencia. Bien. Acá hay otra pregunta. ¿El compuesto de purga sirve para retirar la resina acetal cuando se degradó en el usillo? Sí. ¿Entiendes?
¿Dónde se graduó? ¿Dónde? Perdón. En el ¿Cuándo se Usillo. graduó? No sé qué es Usillo, Usillo con H. No sé si la ven ustedes. De Omar Salazar, si quiere la puede preguntar él, no sé. El tornillo, la cavidad. El tornillo, el tornillo, el Ah, tornillo, sí, estaba mal sí, escrito. sirve, sí. Ahí Ok. tenemos un grade. Sí. El tornillo. Sí, ahí tenemos un grade que es para esta resina y para sacarlo así. Por eso que hablamos, que tenemos, si usted habla, por ejemplo, del PET, un otro agente de purga que es más específico para el PET. Cuando hablamos, por ejemplo, del policarbonato, yo hablé policarbonato es un grade, pero se puede limpiar con lo mismo del poliestireno, se puede limpiar el policarbonato, ¿sí? Pero tenemos un producto que es mucho más efectivo por el tema, por la viscosidad del policarbonato. Entonces, para el policarbonato tenemos un producto un poco más efectivo por el tema de la viscosidad y aquello que yo mostré de cómo anda el flujo de la resina dentro de la cámara. Entonces, tenemos de esta resina tenemos un específico para esto. ¿Alguna cosa más? Sí, acá hay otras preguntas. ¿Ese material de purga también sirve para sacar la carbonilla del PVC? Y otra que dice, ¿cuántas veces se puede reutilizar? Las hago juntas. Sí, sí, el PVC sí, sirve para sacar también. Sí. El PVC tiene que se carboniza muy fácil, muy fácilmente adentro de la cámara. Entonces, lo que se hace algunas veces es, por ejemplo, en el fin de semana, es dejar vacío sacar el PVC, llenar con el agente de purga y por el lunes sacamos el agente de purga y volvemos con el PVC para limpiar. Pero sirve sí para la carbonización. Entonces tenemos un producto que trabaja con una temperatura más baja por el tema del PVC, ¿sí? Tenemos el antiguo G300, tenemos otros ahora, ¿sí? Que son productos de la línea Ultra Purge para trabajar con PVC a baja temperatura. Y sacas los puntos negros, la carbonización de adentro. Logras limpiar. Y la otra pregunta... Era, ¿cuántas veces se puede reutilizar? Reutilizar. Este producto no es reutilizable por el tema de la expansión. Porque se expande después de la segunda vez, no se va a expandir más. Entonces, pero las cantidades usadas son muy pequeñas. Entonces, estamos hablando de usar 2 kilos, 1 kilo, 3 kilos. O sea, la cantidad es pequeña, pero no se logra utilizar otra vez más. Entonces, algunas veces se puede utilizar este producto si está haciendo una pieza que no tiene tantos requisitos finales por alguna resistencia, alguna cosa así mecánica que necesitas, lo agregas como una carga y lo usas ahí adentro para que se quede de esta forma, pero no se puede usar otra vez. Marco. Una vez basta, por suerte, si no, no íbamos a vender tanto. La última pregunta, ¿Sí? Marcos, así te dejamos en paz. ¿Se pueden usar agentes de purga para el proceso de extrusión? ¿Se entendió? ¿Se pueden usar agentes de purga para el proceso de extrusión? Sí, se puede usar, sí. Sí, se puede usar, sí, para el proceso de extrusión y de soplado también. Yo hablé mucho acá de la inyección, sí, pero se puede usar, son grades. Para soplado, principalmente, es un grade un poco distinto de estos que hablábamos ahora, por el tema del acumulador que muchas veces tenemos en la sopladora, sí. Y la extrusión no es tan distinta de la inyección, pero es distinta, sí, por supuesto, no es la misma cosa. Pero para nosotros, de quien entiende el proceso, no es tan distinto. Entonces, se puede usar, se logra usar sí. Lo que sí es que la salida, la contrapresión no es la misma. Entonces, algunas veces hay que usar un poco más de material para limpiar, porque alguna parte, un poco de material se pierde, porque no hay una cosa para asegurar el producto ahí adentro, pero se logra limpiar la extrusora así. La extrusora, incluso las extrusoras que se usa para hacer master batch, cosas de estos tipos, se usa la agente de purga para limpiar. Tenemos clientes de esta línea incluso.
Bien, no ¿Ok? sé si alguno más tiene alguna pregunta para hacer, si no vamos cerrando. Y Bueno, ahí tenemos ahí tenemos en la Argentina Latin Materials, que es nuestro distribuidor en la Argentina, que podrá dar el soporte todo a ustedes. Fueron entrenados para hacer eso. nuestro producto andar. Entonces, esperamos que regalen a ustedes un buen servicio también. Bueno, entonces acá están los datos de Latin Materials. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer vía mail o vía WhatsApp, como ustedes quieran, y los certificados a los que asistieron les vamos a estar entregando la semana que viene, se los vamos a mandar también vía mail. Así que bueno, nos vamos a despedir y vamos a saludar acá a Carlos. Muchas Acá gracias, no sé Marcos. si... Muchas gracias, Florencia. Marcos, perdón. Muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad, por la atención, por todo. Muchas gracias a todos los que participaron. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, vamos a ir finalizando la charla, que fue cortita, pero fue muy interesante, así que cualquier cosa, bueno, estamos a su disposición para lo que necesiten. Tanto desde la Cámara como Latin Material, que es uno de nuestros socios adherentes. Y con ellos Chemtrend. Bueno, gracias. Gracias, Marcos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Adiós, hasta luego. Muchísimas gracias. Chao, hasta Gracias, luego. gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.